a tener nuestro estudio de hoy de primera epístola de Juan y voy a pedirle a Isabel que pueda orar para que el Señor nos bendiga en este estudio, que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar un día más en tu casa reunidos. Gracias por cada hermano que se esforzó y está aquí en tu casa, en tu iglesia. Te pedimos que bendigas también a las personas que están viendo este estudio en directo por Facebook o por YouTube, o si lo ven en otro momento, Padre. Sabemos que tú, Padre, vas a hablar a través de nuestro pastor y que vas a tocar nuestro corazón y es una palabra que necesitamos escuchar hoy, tu pueblo, tu iglesia. Te pedimos que bendigas a Víctor, Señor, que lo uses, que hables a través de él. Si llega a haber un poco de nervios, que lo quites y que tú seas hablando, Padre, hablándonos a cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias porque somos muy privilegiados de poder escuchar tu palabra y te pedimos que quede sembrada en nuestros corazones y que podamos entender y poderla llevar a práctica todos los días, Señor. Muchas gracias. Amén. Bueno, pues estamos en Primera de Juan, después de tantos estudios ya, debemos ir por dónde vamos. ¿Qué nos toca hoy? Versículo 3. Versículo 6 y 7. Vamos a estar en el 6 y el 7. La semana pasada y la anterior nos detuvimos en el versículo 5, porque ahí surge un tema clave, importante, que es la epístola de Juan está ahí, está como algo muy importante, y es que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, hoy vamos a dar un pasito más, vamos a ir al versículo 6, porque el tema no cambia, el tema continúa, y vamos a estar ahí viendo lo que el Señor, como Isabel ha orado, pues que sea el Señor el que nos guíe, el Espíritu Santo quien nos enseñe. Esa es nuestra confianza. El saber que lo que estamos haciendo no es algo nuestro. Si yo tuviese que venir confiando en mí mismo cada día a traeros una palabra, pues ya habría dejado de confiar hace tiempo. Pero confío en que la palabra de Dios es viva, es eficaz, está siempre actuando de una forma dinámica en todos nosotros. Vamos a leer el versículo 6 y el 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La semana pasada estábamos hablando, Dios es luz y no hay en Él tinieblas. Hace 2 martes hablamos más de Dios es luz. El martes pasado hablábamos más de las tinieblas y se nos fue la luz varias veces. Estábamos hablando de la luz y de las tinieblas y nos quedamos sin luz varias veces. Fue un estudio accidentado, pero ahí en 3 partes lo dimos, un poquito más corto, pero pudimos estar escuchando la palabra del Señor. A veces surgen inconvenientes y cuando se te interrumpe así 3 veces un estudio, pues claro, no te concentras igual todo, pero no, al final el Señor nos guía y ahí pudimos estar hablando de todo esto. Confiamos en Él, estamos en sus manos y hoy el Señor quiere hablarnos. La palabra de Dios es luz, por eso es su palabra, porque Él es luz. Y no te olvides que en Mateo capítulo 5, versículo 14, dice que nosotros somos la luz del mundo. Nos lo dijo Jesús directamente. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, 14. Si me ven los de internet, que estoy todo el rato así mirando para un lado y para otro, es que ponen las mesas muy separadas y entonces miro a los hermanos que están allí y a los otros que están allí. Cada vez se van más lejos, a los extremos. Está bien, no hay problema, quedaros así. Así ejercito el cuello. Versículo 6 nos dice que si decimos, o sea, es algo que tú dices. Tú puede ser que digas, no, yo tengo comunión con Dios. Pero si tú dices eso, no tiene por qué representar nada a no ser que se esté demostrando. Si tú dices que tienes comunión con Él, pero estás andando en las tinieblas,
Aquí Juan es rotundo. Dice, estás mintiendo. Si tú dices que estás en comunión con Dios, pero tu vida, tu comportamiento es hacer las obras de las tinieblas, andar en las tinieblas, entonces estamos mintiendo, no estamos practicando la verdad. Y aquí se está planteando una realidad importante que nos puede afectar, o sea, todos los creyentes. La palabra es para nosotros, es para mí. Yo tengo que reflexionar, hacer un alto en mi camino cada vez que la palabra de Dios es tan rotunda y nos dice cosas tan trascendentes. Yo no puedo dar por sentado que no, esto no es para mí, es para otro hermano. Yo soy el primero que tiene que hacer un autoexamen. Tengo que pararme y reflexionar dónde me encuentro. ¿Qué es lo que digo y qué es la realidad en mi vida? Si digo una cosa, ¿se cumple? Si yo digo que tengo comunión con Dios, realmente eso es porque es evidente en mi vida, estoy andando en la luz, porque andar en las tinieblas no suena bien. Vamos a tratar de responder algunas preguntas, porque una pregunta que dejo ahora mismo en el aire y que la respondemos ahora un poquito más adelante, es la siguiente. ¿Una persona puede ser salva y estar andando en tinieblas? ¿Una persona puede ser salva y andar en las tinieblas? Bueno, vamos a tratar de ir respondiendo a eso. Algunos hermanos han dudado, algunos han dicho no creo, pero vamos a ver un poquito ahora más adelante. Es posible que algunos pretendan tener comunión con Dios y en realidad no tienen comunión con Dios. Eso es lo que aquí de entrada está diciendo. Lo que sí que es una realidad es que muchos cristianos, y cuando digo cristianos doy por sentado que son personas nacidas de nuevo, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso es algo que la palabra de Dios nos enseña, se aplicó en el antiguo Israel, se aplica en la iglesia. No todo el que es descendiente de Abraham es un verdadero hijo de Dios. No todo el que es miembro de una iglesia es un verdadero hijo de Dios. La religión está infiltrada entre los verdaderos creyentes, también hay mucha falsa religión. Y la religión es algo que ha acompañado la historia del hombre desde el principio. La religión es la forma que los hombres interpretan las cosas de Dios a su manera, las desarrollan, las viven, como a cada uno le parece. Unos le dan una forma, otros le dan otra, pero Dios es uno y su verdad es una. Y lo que Él quiere para nosotros es una sola cosa. No puede haber varias maneras. Entonces, ¿puede ser salvo una persona y estar andando en tinieblas? Bueno, quiero que notes un detalle. Esta forma de hablar de Juan se va a estar desarrollando por toda su carta. Y le está hablando, en este momento le está hablando a creyentes. Él está hablando a cristianos. Incluso si te fijas, Él mismo se pone. Está hablando en primera persona. Él está diciendo, si decimos, está hablando de los creyentes, de la iglesia, si decimos, ¿quiénes? Los creyentes. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos, pero si andamos en la luz, ¿quiénes pueden andar en la luz? Los creyentes. Está hablando de los creyentes. No está hablando de dos clases de personas distintas, sino que está hablando del creyente y le está diciendo dónde te encuentras, cómo andas. Si tú dices que tienes comunión con Dios, una persona que no cree difícilmente pueda estar proclamando yo tengo comunión con Dios. Claro, me dices, no, pero has dicho los falsos cristianos. Sí, no, claro. Más adelante ahora os voy a mostrar un ejemplo de que también Juan le habla a los no creyentes, pero aquí está hablándole a los creyentes. Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bien, Él está hablando en primera persona. Si decimos, ¿quiénes? Nosotros los creyentes. La carta se escribe en este tono. La carta va dirigida de esta manera. Después, ocasionalmente, Juan va a hablar de los que no creen. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 8, ahora se refiere, fíjate que no habla ya en primera persona, sino que dice el que, está hablando de otros. El que practica el pecado no es, dice, el que practica el pecado, espera que me diga el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo.
Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí ya no puede hablar de nosotros. Si nosotros somos hijos del diablo, ¿verdad? Que eso no pega, no calza, no se puede entender. Nosotros, Juan, ¿de quién estáis hablando? Tú te incluyes. No, Juan, cuando dice si decimos que andamos, que tenemos comunión con él se incluye porque es la reflexión del maestro. El propio maestro, él mismo aplica lo que está enseñando. Y el propio maestro se para y se plantea, yo digo que tengo comunión con él, pero ¿estoy andando con él o estoy andando en tinieblas? Vamos a ir explicando esto. Pero después habla de otro, el que practica el pecado, y ahí es rotundo, es del diablo. Entonces estamos hablando de una evidencia muy notable, de aquellos que son salvos, pero su relación con Dios no está a la altura de lo que debe. Aquellos que han sido salvos, han nacido de nuevo, pero no tienen una buena relación con Dios. Y esto tú sabes que sí que es posible. Las cartas del Nuevo Testamento están llenas de exhortaciones y de reprensiones y de enseñanza precisamente en esta línea. Había iglesias enteras que estaban en ese nivel. Los corintios, por ejemplo. La iglesia de los corintios es una iglesia, Pablo le habla como a nacidos de nuevo. Puede ser que dentro de la iglesia de Corinto haya algunos que no han nacido de nuevo, pero en términos generales él les dice, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros? Y precisamente por eso no podéis estar haciendo todo lo que hacéis, divisiones, enfrentamientos, denuncias entre hermanos, consentir pecados dentro de la iglesia, etcétera, etcétera, desórdenes en la Santa Cena, en fin, todo. No, sois hijos de Dios, por lo tanto no podéis vivir haciendo esas cosas. Podríamos decir, estaban andando en tinieblas. Porque aquí recuerda que no hay puntos intermedios. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Bueno, es que yo estoy en la mitad, en la penumbra. No, eso no existe. O es blanco o es negro, no hay gris. En las cosas de Dios siempre o estás en un lado o estás en otro. Si estás con Dios tienes que estar ahí en todo. Si tú te sales, aunque sea 1 milímetro, estás fuera de Dios. No estás medio, no hay medio. O estás o no estás. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Y un creyente puede andar en las tinieblas. En este término que estamos utilizando, sí. Yo sé que esto suena a estar en las tinieblas, ¿no? Brujería. No estamos hablando de eso. Aquí Juan está hablando de andar en las tinieblas cuando estás fuera de la comunión perfecta de Dios. Si tú no estás en completa comunión con Dios, estás en las tinieblas. ¿Por qué? Porque acaba de decir en el capítulo 5, en el versículo 5, que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Si tú estás en comunión con Dios, estás en la luz. No puedes estar en las tinieblas. Pero hay algunos, han nacido de nuevo porque no maduraron lo que debían, como les pasó a los corintios, se quedaron inmaduros, carnales, así les habla Pablo. Entonces están haciendo las obras de la carne. Y dice, esto ya no os corresponde, porque sois nacidos en Cristo. Cristo murió para daros la salvación, pero para liberaros del pecado. No puede ser que Cristo murió para darte libertad y tú sigas siendo esclavo del pecado. No puede ser. Ahora tú has sido llamado a una vida de liberación, de plenitud. Tienes que andar en la luz, no puedes estar en las tinieblas. Salvos, pero sin una buena relación con Dios. Y eso abunda mucho, tristemente, en las iglesias. Nota que el verbo andar está indicando acción. O sea, si yo digo andar, no estás como yo estoy ahora. Yo estoy ahora parado. Me muevo un poco, aquí y allá, pero no estoy andando. Aunque yo me desplace para acá, aunque me desplace para allá, no me desplazo mucho porque después Rafa se queja de que me salgo de la cámara. Pero si me pusiese a andar, me saldría de la cámara. ¿Por qué? Porque andar indica movimiento. Uno que anda no está parado, está moviéndose. Entonces, el andar aquí está indicando una forma de vida. O sea, aquí no está hablando de un desliz ocasional. Por un desliz ocasional, uno podría caer en la dinámica de andar en las tinieblas, pero lo normal es que si el cristiano cae, se levanta. David pecó y estuvo 1 año entero aguardando su pecado, escondiendo su pecado, sufriendo su pecado.
O sea, ahí sí que no fue un desliz, ay Señor, he caído, perdóname, y el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. David anduvo un año entero con su pecado. Un desliz te puede llevar a una dinámica de una vida de andar en las tinieblas. Y cuando tú analizas desde esta perspectiva de lo que dice Juan, la vida de estos personajes, pues te vas a dar cuenta que eso era así. David en ese año no estuvo en la luz, estuvo en las tinieblas. David habla y escribe algunos salmos y está diciendo: mientras callé se envejecieron mis huesos, mi verdor se volvió en sequedad, soy un gusano miserable de mí. O sea, te das cuenta de que David perdió la luz, no estaba en la luz del Señor. Y fue una caída, pero la caída lo llevó a andar, que es lo que aquí Juan está diciendo. Andar no es un desliz ocasional del que caes y te levantas, es un estilo de vida. Y un creyente no puede estar andando, por eso Juan habla así y lo exhorta de esta manera. Dios es luz, no hay tinieblas en él. No puedes decir, yo tengo comunión con Dios y estar andando en las tinieblas. Eso es imposible. Mentimos si decimos eso. Si tienes comunión con Dios, eso se tiene que ver, se tiene que notar, tiene que haber una evidencia, un fruto. La relación en común que tenemos con Dios nos lleva a estar en la luz. Si tú estás con Dios, estás en la luz, estás rodeado con la luz. Recuerda que la palabra comunión, koinonía, es una palabra que nos habla de una relación especial, íntima, entre aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Espíritu Santo. Cristo es la cabeza, es el mismo Señor que todos tenemos. Todos hemos sido bautizados en un mismo bautismo. Todos participamos de la misma esencia. El Señor es nuestro Señor. Entonces eso nos ha llevado a una unión única, especial, exclusiva. Somos un cuerpo. Todos los miembros estamos unidos. Tú tienes tus miembros, están todos diferenciados. Un pie, una mano, la oreja. Y la oreja está ahí, ¿esto para qué servirá la oreja? Bueno, cógete ahí, coge unos alicates y te pellizcas ahí la oreja, ¿verás? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? Dirás, mira, la oreja le está doliendo. No, gritarás, te quejarás. Todos somos un cuerpo, estamos unidos unos con otros. Y todo eso a veces cuesta de asimilarlo, pero es la verdad. Aquí se está hablando de verdad o mentira. No practicamos la verdad. Si hablamos de la verdad es porque está la mentira implícita. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesús, Dios, su palabra. O sea, tú tienes tu verdad. Fíjate que Juan dice, si alguno dice, para alguno, esa es la verdad. No, yo tengo comunión con Dios. Pero ¿eso es verdad o es mentira? Porque si estás andando en las tinieblas, entonces mientes, no estás en la verdad. Esa es la realidad y esa es la autorreflexión que yo me hago hoy muchas veces. ¿Dónde me encuentro? ¿Cuál es mi verdad? ¿Mi verdad es la verdad de Dios? ¿En todas las áreas de tu vida? ¿En las decisiones que tomas? ¿En tu actitud en relación a tus hermanos, los creyentes? ¿O con tu familia? ¿O con tus amigos? ¿En tus finanzas? ¿En tu trabajo? ¿En tu tiempo de ocio, de entretenimiento, de diversión? ¿Cuál es tu verdad? Hace unos años, fue en el 2004, a un senador de los Estados Unidos, porque ahora ha cambiado bastante el país, pero en aquel tiempo era algo muy escandaloso si un senador pues se le sorprendía en una falta de adulterio o algo así. Y en el 2004 un senador de los Estados Unidos, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero salió en la prensa, en todas partes, se descubrió que él estaba casado con su esposa, tenía hijos, y la prensa descubrió y lo publicaron que tenía una relación con otro hombre, una relación homosexual. Entonces, pues él tuvo que dar la cara, salir y hablar y explicar, ¿no? Y entonces él dijo, dio un pequeñito discurso, y él dijo, vivimos en un país libre, tal, explicó. Y él dijo en un momento dado, y mi verdad es que yo tengo una relación lícita con otro hombre.
pero usó esa expresión, mi verdad es esta. Y claro, eso es donde el ser humano se mueve. Cada uno tiene su propia verdad. Hay cosas que hace unos años para muchos eran malas, para muchas personas eran inaceptables. Hoy los valores han cambiado, se han modificado. Entonces podríamos decir que toda la humanidad que nos ha precedido antes que nosotros, durante siglos estaban equivocados y vivían en la mentira. Y ahora hemos descubierto la verdad y por eso hemos cambiado los valores. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Lo que antes era bueno, ahora es malo. ¿Ha cambiado la sociedad? Y si ha cambiado, ¿por qué? La pregunta siempre será la misma. ¿Y qué es la verdad? Porque una sociedad, para que se sostenga, tiene que tener esos pilares de ética, de moral, de principios, para que se sostenga. Una sociedad donde no está bien fundamentada en una moral sólida, en una ética sólida, en unos principios, en unos valores esenciales, si todo se deja a lo relativo, si todo se deja a que cada cual tenga su propia verdad, esa sociedad no se sostiene, se derrumba, cae. Porque siempre tenemos que tener una guía, un patrón por el cual comportarnos, actuar. Ahora imagínate el constructor, el albañil o el carpintero que va a fabricar un mueble, ¿no? Y entonces él tiene, vamos a ponerlo más, el constructor, va a ser más gráfico, un constructor. Hay un arquitecto que ha hecho unos planos, van a construir una casa. Y el arquitecto ha hecho unos planos. Todos esos planos siguen un sistema métrico. Todo tiene unas medidas y en esos planos se les entrega al constructor. El albañil, ahí hay una aparejadora y todo un equipo de personas que van a hacer posible que se construya esa carta. Ahora bien, el constructor toma los planos, los observa y dice, bueno, este lateral de la casa tiene que medir 30 metros. Vale, vamos a medirlo. Y saca su cinta métrica y se pone a medir. Y llega hasta donde llega y dice, hasta aquí. Y alguien le dice, no, pero eso no son 30 metros. Te quedaste corto. No, es que para mí el metro solo tiene 80 centímetros. ¿Y quién aceptaría eso? En un nivel profesional, en un nivel así técnico. Nadie. O sea, diría, no, tú como constructor no vales. Para eso se han hecho unos planos, se han hecho unos estudios, para eso está todo diseñado, todo tiene que encajar. No puede ser que para ti el metro tenga 80 centímetros, un metro tiene 100 centímetros. Si cada uno coge el metro y decide lo que para él es un metro, esto es un caos. No podríamos llegar a ninguna parte. Si en la sociedad actual cada uno interpreta los valores, interpreta la moral, la ética a su antojo, la sociedad se derrumba. ¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? Observa, mira. Los expertos no saben qué es lo que ocurre. Yo el domingo os estaba dando algún dato que había escuchado en las noticias. Decían, este mes se han acabado en las farmacias los ansiolíticos, los antidepresivos, las empresas. La ministra de Sanidad quiso tranquilizar, dijo, bueno, no hay problema porque hay marcas de estas así, de estas genéricas y tal, que parece que siguen teniendo existencias y tal, pero las marcas principales han perdido su stock. Tú dices, sí que se están consumiendo ansiolíticos y antidepresivos y todo esto, pero ¿por qué? Porque la sociedad está súper estresada, está deprimida, hicieron un estudio a los jóvenes, les preguntaron a los jóvenes, ¿has tenido una serie de preguntas? Una decía, ¿has tenido pensamientos suicidas en los últimos meses? Un porcentaje bárbaro, no sé si era un 30 y tantos, un 40%, habían dicho, sí, he pensado en suicidarme. ¿Cómo? ¿Un joven que está pensando en suicidarse? ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Qué ocurre en el mundo que nos rodea? Todo es relativo, no hay verdades absolutas, así que todo está desmoronándose. Benito, ¿querías decir algo? Quería que me explicaras un poco porque la sociedad está así porque ha pedido la ética o porque se ha apartado de Dios o va en consonancia luego con otro, porque hay personas que no pueden creer en Dios y tener una ética alta. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo? Sí. Benito pregunta para internet, que igual no lo han oído, que expliquemos
si el problema es que se ha perdido una ética o el problema es que no hay relación con Dios. Bueno, son las dos cosas. O sea, evidentemente el problema más grande del ser humano es no tener relación con Dios. Ese es el problema principal. Pero no teniendo relación con Dios, el mundo y la sociedad puede funcionar como sociedad. Para eso se establecen leyes, para eso hay lo que decíamos principios, está la moral, todo, ¿no? Pero la sociedad ha ido perdiendo esos valores. El problema principal del hombre es su separación con Dios. Y eso lo va a llevar siempre a sufrir soledad, depresión, sentir todo tipo de complejos, de inseguridades, etcétera, 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 etcétera. Claro, el creyente también puede sufrir todo eso, pero el que no tiene a Cristo lo sufre más. Pero aún sufriendo esas cosas, la sociedad se mantiene, avanza. ¿Por qué? Porque tiene la esencia del principio de justicia. Una sociedad necesita tener leyes, una sociedad que aplica la justicia, los principios de los valores humanos, el respeto a los demás, etcétera, pues eso hace que la sociedad se sostenga, se mantenga. Pero cuando esos valores se derrumban, entonces ya sobre qué nos fundamentamos, sobre qué te basas. No, cada uno que crea lo que quiera, cada uno que viva la moralidad como quiera, todo es lícito, todo está permitido. Si a ti te parece bien y no estás violentando a nadie, todo está permitido, todo es lícito. Pero detrás de esa declaración hay mucha mentira y falsedad. Porque, por ejemplo, consumir pornografía no pasa nada, es lícito. Y no pasa nada, es mentira, sí pasa. Porque detrás de la pornografía hay muchísima corrupción. Hay mucho abuso a mujeres, en el sentido de no abuso sexual, sino abuso de sus derechos, de valores, de principios. Hay mucha denigración, hay un montón de cosas que están ahí. Y el consumo de todo eso favorece todo lo demás, todo lo malo, la pedofilia, la violación, los maltratos, todo. Entonces, si tú dices, no pasa nada, eso se puede consumir, eso se puede... Yo cuando era pequeño, la pornografía estaba muy mal vista por todo el mundo, no por los cristianos, por todo el mundo. O sea, la gente en España, en los tiempos de Franco, de la dictadura, si querían ver erotismo o pornografía, tenían que cruzar la frontera con Francia, ir a los cines franceses donde se proyectasen ese tipo de películas, porque en España estaba prohibido, no se podía. Llegó la democracia y pegó un salto la sociedad al otro extremo. O sea, de cada 10 películas españolas que se hacían, 9 tenían un alto contenido erótico y sexual y de todo esto. Siempre pasa eso, nos vamos de un extremo a otro, ¿no? Pero todo lo que parece libertad, modernidad, avance, somos más civilizados, es todo lo contrario. ¿A dónde hemos llegado? Bueno, cuando el sexo ya no es algo exclusivo del matrimonio, del amor santo, especial, verdadero entre un hombre y una mujer, entonces estamos cogiendo algo que Dios hizo bueno y lo estamos utilizando para todo lo malo. Y el diablo utiliza todo eso para maldecir. Y eso es lo que pasa a tu alrededor en el mundo. O sea, todo lo que es bueno que Dios hizo, el diablo trata de coger y usarlo para lo malo. Entonces nos encontramos en un mundo en el que los valores se han derrumbado. Siempre la familia fue el centro de la sociedad. Hoy la familia está profundamente atacada, está siendo golpeada desde las instituciones. Porque el hecho de pretender que tú eres una persona etéreo, que tú defiendes el modelo familiar, solo por decir yo defiendo el modelo familiar, vas a ser atacado, vas a ser criticado, incluso te pueden acusar. Y dices, ¿pero qué estoy diciendo malo? ¿Es malo decir que yo defiendo la relación entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, con los principios conservadores de toda la vida y tal? Resulta que si tú hablas tratando de defender tu punto de vista, no tienes derecho. Pero otro puede hablar mal de ti, sí tiene derecho.
es que los cristianos son así. No pasa nada. Pero tú no es que hables mal de nadie, sino que tratas de defender tu idea, tu postura. Bueno, entonces a ti te atacan. Y ese es el problema de la sociedad en la que vivimos. Se nota en las pérdidas de algunas cosas. Por ejemplo, en los colegios en España, a España se la llegó a llamar la reserva espiritual de Europa. Así se le llamaba a España. Porque era un país profundamente religioso. No estoy diciendo que fuera una religión correcta, pero tener religión implica tener valores éticos, morales, aunque sean equivocados. En los colegios se enseñaba religión católica romana. Entonces, repito, no estoy defendiendo eso, pero estoy hablando de cómo se han perdido valores que antes había. O sea, si se enseñaba religión católica romana en las escuelas, quiere decir que había cosas a las que se le llamaba pecado. Y esto es pecado. Esto también, esto. Y se hablaba de un Dios, aunque se distorsionaba la idea de un Dios, es un Dios que te castiga, hay pecados veniales, pecados mortales. No, claro, la enseñanza estaba equivocada. Pero el hecho de enseñar principios que, aunque fuera con miedo, hacían que la sociedad viviese de otra manera. Aunque fuese un miedo irracional hacia un Dios que es amor y que trata de llevarnos a la salvación, pero mostraba que la sociedad tenía principios en cuanto a una serie de cosas. Pero hoy en día es inimaginable que en España se pueda enseñar religión. La Constitución defiende ese derecho. Los padres que tenéis hijos en la escuela podéis pedir a vuestro colegio que se enseñe la asignatura de religión evangélica. Pero claro, es difícil, porque si hay un alumno solo en todo el colegio, otro impedimento es dónde están los maestros evangélicos que pueden impartir clases así. Entonces es difícil, pero es un derecho constitucional. En cualquier colegio, si en un colegio se juntasen 4 o 5 alumnos que dijesen queremos religión evangélica, el colegio tiene la obligación de impartir religión evangélica. Si hay un profesor que pueda impartir eso. Isabel es profesora de universidad, de licenciada como profesora. ¿Cómo se llama eso? En educación primaria. Pero es muy difícil en este mundo. En los hospitales tienes derecho a pedir asistencia de acompañamiento evangélica o cada uno de su religión. Pero los hospitales se quitan de encima estas cosas. Es muy complicado tener que estar ahí. Y más si eres evangélico o cristiano. Ven con mejores ojos tener que llamar a un sacerdote, incluso al imán de la mezquita, porque hay una persona musulmana. Pero tener que llamar a un pastor para que venga, normalmente evitan, evaden, esquivan, tener que comprometerse con eso. Y si alguna vez os ingresan en un hospital, el cristiano evangélico que es ingresado en un hospital tendría que hacer uso de su derecho para ponerle al tanto al hospital y decir, uno está ingresado y decir, yo necesito asistencia pastoral hospitalaria, así se llama eso. Entonces el hospital tiene que suministrar ese derecho al paciente, porque es algo legal, está dentro de los estatutos. Entonces el hospital, es que no sabemos, no, pero es que yo quiero hacer uso de mi derecho. Entonces le ponen las pilas al hospital para que se espabile y busque. Al hospital de Valls se le ofreció en su día, se le dijo, se les transmitió esa información, pero como que esquivaron un poco y la mayoría de los hospitales pasa igual. También, Víctor, te pueden curar rápidamente, contra que se lo digas. Pueden coger y, ¡hala, tira! Ya estás curado. Te curan rápido, te echan a la calle, quieres decir, ¿no? Bueno, no pueden, claro. ¿Qué verdad? ¿En qué verdad te encuentras? Vamos a hablar de nosotros, porque en el mundo ya sabemos. El que no tiene a Cristo está ciego, no ve. Cada uno tiene su propia verdad, pero bueno, vamos a aplicarlo a nosotros. ¿Y tu verdad cuál es? También en los cristianos pasa eso. Yo tengo mi propia verdad. Tú dices que estás en comunión con Dios. ¿Cuántos cristianos dicen eso? No, yo estoy en comunión con Dios. Si tú le preguntas, ¿y cómo es tu vida con el Señor? Bien, bien. Fantástico. Yo en la alabanza el domingo, ¡guau! Estoy ahí en su presencia y siento al Señor. Y bueno, ¿y el lunes? ¿Y el martes? ¿Cómo te va?
Y allí cuando en casa surge un problema, y cuando te discutes con un compañero en el trabajo, y cuando vas conduciendo y alguien se saltó el semáforo y se cruzó por delante tuyo y te obligó a frenar, ¿y qué sale por tu boca? Si dices que estás en la luz, tienes que andar como estar en la luz. Si dices que tienes comunión con Dios, eso se tiene que demostrar. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu verdad? Cuando Jesús estaba siendo interrogado por Poncio Pilato, Pilato le preguntaba, ¿y dicen que tú eres rey? ¿Acaso tu reino, dónde están tus seguidores? Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores me estarían defendiendo, pero mi reino no es de este mundo. Y dijo, yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y ahí Pilato responde como respondería cualquier persona, la verdad. ¿Y qué es la verdad? Esa es la pregunta que todo ser humano que no es nacido de nuevo siempre tiene en su cabeza y va a responder así. ¿Y qué es la verdad? Porque para los hombres la verdad es relativa, pero para el cristiano no puede ser relativa. Nosotros tenemos una verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Cristo dijo, orando al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la verdad es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y Dios es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Cristo dijo. O sea, Él no dijo, yo tengo la verdad. No dijo, yo a veces estoy... No, Él dijo, yo soy la verdad. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Entonces el creyente solo puede aceptar este principio. Si alguno tiene otra idea, está mintiendo. Está en las tinieblas, no está en la luz. Yo tengo comunión con Dios. Bueno, demuéstralo. Es un poco el tema que se extiende en otras líneas, pero el fondo es el mismo. Cuando, por ejemplo, Santiago en su epístola dice, si alguno está diciendo yo soy salvo, está bien, pero yo te digo, muéstrame tu salvación por tus obras. Yo tengo fe, yo soy salvo. Bueno, demuéstralo. Porque si alguno dice yo tengo fe, yo soy salvo y resulta que sus obras son malas, son de pecado, entonces está mintiendo. La fe sin las obras está muerta. Ese es el planteamiento. Llegamos a la salvación por la gracia, no por las obras. Pero una vez que tú eres salvo, tienes que demostrar tu salvación a través de tus obras. Si tú dices yo tengo comunión con Dios, demuéstralo. No puedes estar andando en las tinieblas. Recuerda, en Dios no hay ningunas tinieblas, ningunas, ni poquitas, no, nada. Aquí el tema es la comunión, tener comunión con Dios. Pero recuerda que la comunión con Dios pasa por la comunión con los hermanos. Este es uno de los temas principales que Juan va a desarrollar aquí en su carta. Si alguno dice ama a Dios y no ama a su hermano o aborrece a su hermano, es un mentiroso. Otra, segunda vez, 4 veces va a decir Juan, eres un mentiroso. Ahora os lo voy a mostrar en los versículos. Entonces, el planteamiento es este. El tema aquí principal es la comunión. ¿Cómo es tu comunión con Dios? Pero recuerda que para mostrar cómo es mi comunión con Dios, tengo que estar mostrando cómo es mi comunión con los hermanos. Y entonces aquí el tema es este. Antes hemos dicho, puede ser que esté hablando de una persona salva y que está andando en tinieblas. Sí, porque aquí el tema no es la salvación, el tema es la comunión. Si el tema fuese la salvación, entonces estaríamos planteándolo de otra forma. Pero aquí el apóstol Juan no está hablando de quién es salvo o quién no es salvo. Está hablando a los salvos y está hablando de cómo es tu comunión con Dios y con los hermanos. Puedes ser salvo y no tener una buena comunión con Dios. Puedes ser salvo y no tener una buena comunión con tus hermanos. Por eso ese es uno de los temas principales que se tocan en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Y esto siempre debería ser un accidente puntual, no debería ser una forma de andar, como dice ahí el apóstol. Si uno anda y eres verdaderamente hijo, ¿sabes lo que va a ocurrir? ¿Lo sabes? ¿Sabes lo que te va a ocurrir si tú eres un verdadero hijo pero estás andando en las tinieblas? ¿Sabes lo que te pasará?
disciplina. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. O sea, Dios viene con amor, con ternura, pero con firmeza. Cualquier padre que está educando a un hijo, si ve que su hijo está comportándose mal, es ofensivo, es mentiroso, tiene actitudes feas, malas, el padre va a actuar con firmeza. ¿Por qué? Porque ama a su hijo. El padre no va a decir, bueno, no pasa nada. No, sí que pasa. Amo a mi hijo y por eso no le voy a permitir que se comporte de esta forma. Entonces Dios va a tratar con aquel que sea su hijo. Si estás andando en tinieblas y eres hijo, puede ser, entonces Dios va a tratar contigo. Aquí el tema es la comunión, no la salvación. Por eso hablamos en estos términos. O es verdad o es mentira. O estás en la verdad o estás en la mentira. No hay verdades a medias, no hay puntos intermedios. Como dije antes, o es blanco o es negro. Un creyente no puede estar en el gris. O estás en un lado o estás en otro. Y reflexionemos un poco más sobre la idea de andar. Andamos. Andar te está llevando en una dirección. O sea, cuando hablamos en términos de andar, el que anda en tinieblas o el que anda en la luz está llevando a la persona en una dirección. No estás quieto, estás andando. Bien, antes pregunté, ¿en qué dirección vas? ¿Hacia dónde te diriges? Se necesita más que un sentimiento religioso para la vida de aquel que ha nacido de nuevo. O sea, una cosa es el sentimiento religioso. Ay, yo voy al culto porque me gusta, me emociono con la música. La predicación me aburre un poco a veces. Ahora, si es un predicador así que predica así muy dinámico y cuenta muchos chistes y hace que la gente participe, está toda la predicación, levántate, siéntate, sube las manos, bájalas, dile al que está a tu lado, ahí sí que me lo paso bien yo. Bueno, para eso te vas al circo. O sea, ahí en el circo te lo vas a pasar bomba. O sea, la iglesia tiene que predicar la palabra, que no digo que no tenga que ser la predicación dinámica, pero ¿hacia dónde vas? ¿En qué estás andando? ¿Qué es lo que buscas? O estás en un lado o estás en otro. Pero esto tiene que ver mucho más con sentir, tiene que ver con creer. O sea, yo lo que hago en el Señor no lo hago porque lo siento, lo hago porque sé que tengo que hacerlo. Pero muchos cristianos no hacen eso, hacen las cosas porque las sienten o no las sienten. Ay, es que yo no siento ahora tener que ir a la iglesia. Es que a mí no me apetece ahora, no siento tener que amar a mi hermano. Es que yo no me nace el perdonarle lo que me ha hecho. Es que, no, claro, si tú vas a esperar sentir, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si hoy te levantaste contento, gloria a Dios. Mañana te levantas triste, entonces ¿ya qué? Entonces ya no está el Señor en tu vida. El Señor está siempre y tu vida no puede depender de lo que sientes, sino de tu fe. Andamos por fe, no por vista. El corazón nos engaña, porque hoy sientes bonito y mañana sientes feo. Entonces no te puedes fiar de eso. Tienes que estar ahí siempre, pase lo que pase alrededor de tu vida. Ocurra lo que ocurra, tú te sostendrás en tu fe, en tu esperanza, no en tus emociones. El cristiano siente, hombre, claro que sí siente. No seríamos humanos si no sintiésemos. Pero no confiamos en nuestros sentimientos. O sea, nuestros sentimientos acompañan a nuestra experiencia en fe en el Señor y no al revés. No puedes invertir el orden. Juan insiste en estos dos versículos en una serie de cosas. Te voy a enumerar para los que tomáis notas y os echo una manita y os facilito a veces el tomar apuntes. Juan insiste, primero voy a mencionar dos cosas, después mencionaremos otras dos. Primero, Juan insiste, número 1, para tener comunión con el Dios que es luz, debes andar en la luz. Juan insiste en esto. Para tener comunión con el Dios que es luz, debes andar en la luz. Es el mismo sentido
que cuando Dios habló con su pueblo en Levítico capítulo 19, versículo 2, y les dijo, sed santos porque yo soy santo. Es el mismo principio. Si quieres realmente estar en la luz, tienes que tener comunión con el Dios de la luz. O si quieres tener comunión con el Dios de la luz, tienes que estar en la luz. No puedes desligar esa idea. Está totalmente conectada una cosa con la otra. Comunión con Dios, estás en la luz. Estás en la luz es porque tienes comunión con Dios. Eres hijo del Dios santo, tienes que ser santo. No puedes separarte de ese principio. Un predicador llamado C.H. Dodd dijo, y cito literalmente, la Iglesia es una sociedad de personas que, creyendo en un Dios de pura bondad, aceptan la obligación de ser buenos como Él es bueno. Si tú dices, yo soy cristiano, entonces tienes que mostrar el carácter de Dios en tu vida. Sed santos porque yo soy santo. Y no estoy hablando de perfección, porque si no, entonces ninguno seríamos cristianos. No estamos hablando de que tienes que llegar a ser perfecto como Dios es perfecto. No, no está diciendo eso la Biblia, porque nadie, ni siquiera el apóstol Pablo pretendía haber alcanzado ese nivel. Y no pretendo haberlo alcanzado ya. Dejo lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Y ese es el ejemplo, ese es el modelo a seguir. Es tomar el aceptar mis obligaciones, es decir, Dios espera de mí esto, así que no me conformo donde estoy. Dios espera de mí que me comporte así, así que lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Me comprometo, tomo compromiso y me voy a esforzar al máximo. Y si fallas, Señor, perdóname, ¿no? Tú sabes que yo no quería, así que ahí voy otra vez. Y te levantas otra vez. De eso es lo que está hablando aquí el texto y del tema que estamos hablando. Segunda cosa en la que Juan insiste, y va a seguir haciéndolo por toda la carta. Segunda cosa que Juan insiste aquí. Estos pensadores equivocados tienen una idea errónea de la verdad. O sea, hablo de pensadores equivocados, aquellos que dicen, yo tengo comunión con Dios, y es mentira. Y ahora os voy a mostrar, como dije antes, otras 3 veces, además de esta, en total 4 veces que Pablo dice, son mentirosos. Es mentira. Punto 2. Los pensadores equivocados tienen una idea errónea de la verdad. Como antes hemos dicho, en el mundo es normal que ocurra, la verdad es relativa, pero tristemente en la Iglesia también ocurre eso. Y algunos que están en la Iglesia tienen una distorsión a la hora de creer lo que es verdad y lo que no. Cada uno tiene su propia verdad. Y yo lo he escuchado, en discusiones entre creyentes, hasta entre pastores, que uno le puede decir al otro, bueno, pero eso es tu forma de ver, esa es tu interpretación, esa es tu verdad, yo tengo otra. Evidentemente ahí hay un problema, porque si un pastor tiene una verdad y el otro tiene otra, es que o los dos o uno no se está basando en la verdad absoluta que la palabra de Dios nos muestra. Y por lo tanto eso es un problema. Juan, cuando escribió el Evangelio, que lleva su nombre, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 21, para que veas que es un tema que él ya tuvo muy en cuenta y desarrolló no solo ahora en estas cartas, después de que él ya es viejecito, sino cuando escribió el Evangelio también habló de esto, claro, inspirado por el Espíritu Santo. En Juan 3, 21, Juan dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ves cómo no es un tema que ahora descubrió en su vejez Juan? No, el Espíritu Santo siempre le enseñó esto. El andar en la luz implica tener comunión con Dios. Si estás en comunión con Dios, estás en la luz. No se puede separar una cosa con la otra. Quiere decir que todos aquellos creyentes que sus vidas no son óptimas, no digo perfectas, pero que no son vidas realmente esforzadas, consagradas, vidas que están ahí luchando por ser lo que yo sé que Dios quiere para mi vida, muy posiblemente están en la oscuridad, en las tinieblas, porque eso es lo que aquí la palabra de Dios nos está mostrando. Para el cristiano, la verdad no es solo un concepto intelectual, es una forma de vida, es algo moral,
El creyente no puede hablar, sí, yo sé lo que es la paz, yo sé lo que es el gozo, yo sé, pero después experimentar otras cosas. El creyente no puede decir, sí, yo conozco la verdad, yo sé que Cristo es la verdad, yo estoy en la verdad, pero no estás en buena comunión con Dios, tienes odio hacia una persona, si es tu hermano, imagínate. Todos esos principios nos evidencian hacia dónde está andando cada uno. Yo me he encontrado con creyentes, como pastor he tenido que mediar y tratar con personas. Cuando veo que hermanos se pelean entre ellos, se ofenden, se hieren, yo siempre voy con mucha preocupación para hablar con ellos. Tengo que hacer de mediador y me preocupa muchísimo. Porque a lo largo de mi vida he estado en momentos así y alguna de las dos partes o las dos partes en un momento dado dijeron claramente, no, yo no estoy dispuesto a perdonar. Ya está, ya no puedes hacer nada más. O sea, puedes advertirles, puedes decirle, pero si una persona dice, no, yo no estoy dispuesto a perdonar, para mí es muy evidente que esa persona no es cristiana. ¿Por qué? No es mi punto de vista, lo dice la Biblia. Jesucristo fue rotundo con ese hecho. Porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco Dios perdonará las vuestros pecados. Si tú no eres capaz de perdonar a tu hermano, Dios no te perdona a ti. O sea, estás condenado, no eres salvo. El fruto del cristiano se tiene que demostrar en hechos. ¿Hacia dónde caminas? ¿Cómo es tu comunión con Dios? Si eres cristiano verdadero y no estás haciendo todo lo que Dios espera de ti, cambia el chip. Si uno está ahí y no está dispuesto a cambiar el chip, es una evidencia de que no es cristiano. Todo cristiano, todo hijo de Dios, si Dios te confronta, si la palabra de Dios te habla, no vas a tener más remedio que bajar tu rostro y vas a decir, Señor, es verdad, perdóname, estoy equivocado, perdona mi pecado, Señor, sé que tengo que cambiar. Cuando tú predicas la palabra, notas eso en las personas. Hay personas que están ahí, desde el púlpito se puede ver a veces. Yo estoy desde aquí y estoy viendo todas vuestras caras. Así que yo sé cómo estáis recibiendo la palabra. Esto se percibe, se ve. Y más cuando llevas ya 40 años predicando. Lo notas, lo ves. Entonces tú ves a un creyente que está ahí, está atento y está escuchando, está recibiendo. Pero de pronto ves a alguien allí por ahí sentado y lo ves con altivez mirando así. Algunos hasta ni se cortan, sonríen así como diciendo ¡ah! Y ves su actitud, ves su mirada, su postura corporal, todo. Te das cuenta de todo. El pastor, no todos los pastores, pero algunos como yo, por ejemplo, en algunos cursos y todo eso, pues estudias todo eso de postura corporal. No somos policías, pero estudiamos esas cosas. Así que cuando hables conmigo, vigila cómo te miras, cómo te comportas, cómo te mueves. Es broma, ¿eh? Estoy ahí mirando y te estoy analizando. Hay técnicas de esas, pero no le hago mucho caso a esas cosas, no os preocupéis. Pero sí que notas eso, cómo la persona está recibiendo la palabra. Y el que se pone a la defensiva, el que se ofende, estás diciendo lo que la Biblia dice, no estás diciendo otra cosa. Pero está a la defensiva, está ofendido. A mí ha habido personas en esta propia iglesia que después hablando con ellos un problema me han dicho, es que el domingo cuando predicabas estabas diciendo cosas para mí. Y yo pienso, gloria a Dios. Si te diste por aludido, aleluya. No, pero estaba enfadado, estaba ofendido. Es que lo dijiste por mí, para mí. Y entonces yo aclaro. Digo, mira, yo no predico para una persona. Si tengo que decirte algo, voy y te lo digo. Pero yo mismo a veces estoy predicando y de pronto estoy diciendo algo y en ese instante se me enciende una luz aquí y pienso, uy, aquel va a pensar que lo estoy diciendo por él. Porque como yo ya sé algunas cosas, ¿pero qué hago? ¿Me callo y ahí no vaya a ser que le ofenda? No, yo tengo que predicar lo que el Señor me puso ahí que predique. Y si se ofende a alguien, pues entonces eso es una buena señal, es que el Señor le está hablando. Porque para eso es la predicación, para que te des por aludido. Si yo predico y resulta que nunca nadie se da por aludido, pensaría estoy haciendo algo mal. Porque se trata de eso, de que el que está ahí sentado
pues diga, ay Señor, sí, es verdad, voy a pensar en esto, voy a tratar de corregir, voy a intentar hacer, ¿no? La verdad no son conceptos abstractos, es la forma de conducirse en una vida correcta. Y mira, quiero mostrarte un ejemplo, porque ninguno estamos exentos, ninguno nos libramos de poder de pronto salirnos de la verdad. Por eso tenemos que ser muy temerosos todos, empezando por el pastor, por todos. Nunca bajar la guardia. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ninguno, no podemos pretender, el que esté firme, mire que no caiga. No puedes pretender decir, no, yo ya voy sobrado aquí. No, siempre confiando en el Señor, dependiendo en el Señor. Porque tú sabes que hay un caso que Pablo confronta a Pedro, y fíjate lo que dijo Pablo en este caso. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Gálatas 2:14. Pero cuando vi, y le está hablando a Pedro y a otros hermanos que se han dejado arrastrar por Pedro, en una actitud hipócrita, y le dice Pablo a Pedro, pero cuando vi que no andaban rectamente, ¿y qué dice? Conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Habla de los versículos anteriores de su hipocresía, lo confronté cara a cara. O sea, Pablo actuó con mucha firmeza. ¿Por qué? Porque se ofendió él, ¿no? Porque vio que no andaban conforme a la verdad. Una persona con tanta responsabilidad como Pedro. Alguien a quien el Señor le encomendó pastorear las ovejas. Y Pedro se estaba comportando con toda la hipocresía del mundo. O sea, cuando no había judíos por ahí a la vista, Pedro abrazaba a los gentiles, a los hermanos gentiles. Gloria a Dios, hermano, aleluya, vamos a comer juntos y tal. Y de pronto aparecían por ahí los judíos y Pedro hacía así y se apartaba de los gentiles. Estos gentiles, la gentuza. Y Pablo vio eso y se escandalizó. Cogió a Pedro cara a cara delante de todos. O sea, no se cortó ni un pelo. Yo igual no hago eso, llamo a Pedro aparte. Digo, oye Pedro, déjame que, excelentísimo Pedro, permítame que le voy a decir. Pero Pablo fue a saco. ¿Por qué? Él tiene un sentido de la verdad y de la justicia tan alto que él mismo no se va a consentir a sí mismo deslizarse ni un milímetro. O sea, él es totalmente celoso de que Cristo dio su vida por mí. Yo no puedo manchar su nombre comportándome de esta manera. Y le dijo a Pedro, Pedro, eres un hipócrita. Pero quería resaltaros esta frase. Pero vi que no andaban rectamente conforme a la verdad. O sea que aunque tú te llames Pedro, o te llames quien sea, soy el pastor, cuidado, el que esté firme, mire que no caiga. Porque es muy fácil que de pronto haces así y me salí de la verdad. No pasa nada, es una cosita ahí que no tiene mucha importancia. Ni siquiera como Pedro, que era un hipócrita y tal. Es una cosa que en el momento que te sales un milímetro no estás en la luz, estás en las tinieblas. Eso es lo que Juan está diciendo ahí. Dos cosas que Juan también resalta, para los que tomáis notas. Las pruebas de la verdad. Y bajo el título Las pruebas de la verdad os refiero a dos cosas. Lo hago rápido porque ya tenemos que acabar. Las pruebas de la verdad. Primero, toma nota. 1. La verdad es la creadora de la comunión. La comunión con Dios y con los demás se tiene que fundamentar en la verdad. Si tú dices que tienes comunión con Dios, si tú dices que tienes comunión con tus hermanos, en el versículo 7 que hemos leído de Primera de Juan, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, sus hijos, nos limpia de todo pecado. Si tú estás en la verdad, estás en la luz de Dios. Si estás en la luz de Dios, no hay tinieblas en ti. Así que la verdad es la creadora de la comunión. Estás en la luz, estás en la verdad, tienes buena comunión con Dios y con los hermanos. Escúchame, ninguna creencia que separe a una persona de las demás puede ser plenamente cristiana. Aunque se llame iglesia, aunque se llame cristiano, creyente,
No hay iglesias exclusivas. Lo que destruye la comunión no es verdadero, no está en la luz. Tenlo muy claro eso. Claro, siempre uno se va a justificar. No, es que el que está en la mentira es el otro. Mira, si tú defiendes la verdad y por eso otro se separa de ti, entonces el problema lo tiene él. Pero si somos los dos hermanos y estamos defendiendo conceptos, cosas que nos dividen, nos separan, eso no viene de Dios, porque Dios siempre busca que estemos unidos. Y segunda cosa, apunta, acerca de las pruebas de la verdad. O sea, ¿en qué encontramos pruebas de que esto es verdadero? Hemos dicho, 1, la verdad es la creadora de la comunión. 2, el que conoce la verdad disfruta de que la sangre de Cristo le va limpiando. El que conoce la verdad, el que está en la luz, la sangre de Cristo le va limpiando. Y los tiempos de la salvación son pasado, presente y futuro. Aquí Juan está hablando en presente. Si tenemos comunión los unos con los otros, ¿notas? No solo con Dios. En el versículo 6 habla de nuestra comunión con Dios. En el versículo 7 de la comunión los unos con los otros. Si tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos, estamos en la luz. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tiempo presente. Nos sigue limpiando de todo pecado. Porque, como os he dicho, la salvación tiene un efecto pasado, presente y futuro. O sea, cuando yo creí, el Señor perdonó todos mis pecados pasados hasta ese instante. Pero una vez que ya he sido limpiado de mis pecados, hoy he vuelto a pecar, me he equivocado. Y la sangre de Cristo hoy me ha vuelto a limpiar de mi pecado. No solo eso, la sangre de Cristo ha limpiado todos los pecados que yo voy a cometer de aquí para adelante. Porque yo ya estoy predestinado para la eternidad. O sea, en Cristo, yo ya estoy en Cristo todos mis pecados, cuando dice la Escritura todos mis pecados, quiere decir todos. Porque si no diría todos los que cometiste hasta aquí, no, todos. Por eso la salvación no se pierde si realmente has sido salvo. Otra cosa es que seas religioso, eso es distinto. Termino, déjame que te dé, porque os he dicho, 4 veces dice Juan que alguien es mentiroso. Aquí hemos visto la primera. La segunda está en el capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Notas que aquí ya el tiempo ha cambiado, el tiempo verbal. Ya no dice, y si nosotros decimos, no dice, el que dice, yo le conozco, pero resulta que no guarda su palabra, ese es un mentiroso. Aquí mismo 2, pero versículo 22. Tercera vez. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahí hay otro mentiroso por medio. Y este tampoco es creyente, porque niega a Cristo, claro, evidentemente. Y en el capítulo 4, versículo 20, está la 4ª vez que Juan habla de un mentiroso. Juan 4, 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Seguiremos avanzando en la primera carta de Juan y creo que el Señor nos va a seguir hablando. Hoy hemos llegado hasta el versículo 7. El próximo día, Dios manda. Si Él lo permite, seguiremos avanzando. Un abrazo a los que están en internet, en directo, en Facebook, en YouTube. Que Dios os bendiga, os guarde. Mañana, miércoles, 9 de la noche, volveremos a tener, si Dios quiere, un nuevo estudio. Hasta mañana. Los que estamos aquí y os podéis quedar, estaremos un ratito para orar juntos.